Bueno, ahí mismo lo decía el animador, hoy es un día importante para la historia del país colombiano. Se habla de que esta cita va a durar cerca de 1 hora con 10 minutos. Ha sido el resultado en sí de lo que ha tenido que realizarse en 6 años de negociaciones para poder poner término a estos 52 años de conflicto. Y para profundizar un poco más sobre este tema, tenemos en nuestra mesa de trabajo a Juan Carlos Ladines. Él es analista internacional, nos va a ayudar a interpretar un poco lo que son los puntos de este acuerdo, la participación también del presidente Kuczynski, por ejemplo, en esta cita y mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Gracias por la invitación. Bueno, hoy es un día importante que por supuesto se concentra en Colombia, pero los ojos del mundo también están puestos en lo que va a ocurrir en los próximos minutos y hemos visto también la presencia ya del presidente Kuczynski en esta cita. Se ha cuestionado mucho esto y se critica incluso de que el presidente haya sido invitado y que haya aceptado esa invitación. ¿Cómo cataloga usted la presencia o cuán importante es la presencia del presidente Kuczynski en esta firma del tratado? Más allá de si el presidente o no está presente, lo importante es que hay que ver es que para Colombia es beneficioso el llegar a un acuerdo de paz, si se quiere decir, ¿no? Pero también dentro del punto de vista internacional hay que verificar que a Colombia se le ve dentro de un grupo como es, por ejemplo, Latinoamérica. Entonces, de una u otra manera que un país dentro de la orbe latinoamericana haya podido rendir, ¿no?, en un acuerdo o llegar a buen puerto con un acuerdo de paz, eso de todas maneras es beneficioso para la región. Entonces el impacto de que pueda tener otras instituciones, sean presidentes, sean cancilleres o representantes del Estado, de otros estados, que vengan a apoyar ese acuerdo, creo que de una u otra manera sí como genera los cimientos necesarios para decir que hay cambios importantes en Latinoamérica. Exactamente. Bueno, vamos a continuar con más consultas. Señor Ladines, lo acompaño a ver lo que viene ocurriendo, cuál es el escenario precisamente en Colombia a esta hora de la tarde, porque nuestro compañero Carlos Villarreal nos tiene información en vivo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos cómo es el panorama a esta hora de la tarde en Colombia. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nuevamente, muy buenas tardes a los amigos televidentes. Bueno, ya estamos en la especie de cuenta regresiva aquí en Cartagena de Indias, en Colombia. En menos de 1 hora tendremos ya la ceremonia de firma de acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, la FARC. Bueno, con la presencia pues de casi 15 dignatarios, presidentes y titulares de organismos financieros multinacionales. La verdad que esta situación es histórica realmente para todo el país y toda la región. Así que tendremos una ceremonia que durará aproximadamente 1 hora con intervención del presidente Juan Manuel Santos, también de Timochenko, el líder de la FARC, y por supuesto, además, con la firma del tratado con un palígrafo, así se le llama a una bala a la que se le ha adaptado tinta y una punta de lapicero, ¿no? Eso también ha sido criticado acá, porque, bueno, dicen, una bala es justamente un símbolo de toda la etapa triste que se vivió en Colombia. Pero bueno, las cosas están así, la formalidad está así, y únicamente estamos esperando ya el inicio de la ceremonia. Los periodistas tendrán acceso hacia un ambiente contiguo, digamos así, a la recepción, al centro de convenciones, y allí dentro todo ya depende justamente de la organización y además con la cadena oficial que es la televisión colombiana. Catherine, ¿alguna consulta en los estudios allá en Lima o si no retornamos ya más adelante? Vamos a retornar contigo de todas maneras en los próximos minutos. Carlos, muchas gracias por esta información. Te dejamos para que puedas instalarte finalmente y ya poder tener todos los detalles del inicio de esta cita. Vamos a seguir conversando con Juan Carlos Ladines, analista internacional, y me estabas explicando lo importante que es la participación de mandatarios de Latinoamérica en esta cita. Ahora, ¿deberíamos comparar las realidades de Colombia con el Perú, con lo que ocurrió en la época del terrorismo? Lo cierto es que nuestro país no tuvo que llegar a este tipo de situaciones para lograr la paz. Son distintos, si se quiere decir, ¿no? No soy experto generólogo específicamente, pero sí sé que Guzmán, por ejemplo, rechazó la vinculación con narcotráfico, ¿no? Y si nos damos cuenta de lo que ha sostenido a la FARC de una u otra manera dentro de casi un periodo de casi 50 años de guerra, ha sido la entrada de dinero, con lo cual ha podido financiar material militar, si se quiere decir reclutamiento, propaganda, etcétera, etcétera. Entonces, de una u otra manera,
la vinculación con una conexión que le permite tener recursos económicos sí permite desarrollar guerras mucho más prolongadas. Esto, si se compara, por ejemplo, con países africanos donde, por ejemplo, se capturan minas de diamantes, ¿no? Lo cual financia, por ejemplo, a AKM, su voto instrumental, que permite desarrollar una política del terror. Bueno, no hay duda que las situaciones han sido diferentes en todo caso también, y que lo que hemos visto y lo que hemos sido testigos hasta el día de hoy, lo que ocurrió en Colombia, ya va a tener una historia distinta. Lo que sí es importante señalar, diría yo, es... hay que tener todavía presente que hay algo que le llaman el Frente Primero, que es un grupo disidente dentro de las FARC, ¿no? Y que obviamente lo que está buscando es ver cómo no pierde su conexión con lo que es el narcotráfico, ¿no? Las FARC, de una u otra manera, a pesar de ser un grupo y tener, si se quiere decir, un discurso político, ¿no? Dejaron de serlo hace tiempo, ¿no? Y se transformaron en una empresa, ¿no? La cual obviamente operaba dentro de mercados informales, ¿no? Asimismo también tienes que es una estructura jerárquica. Entonces son los dirigentes a través de este gran comité que tuvieron hace poco, ¿no? Que acordaron el llegar a un acuerdo, de decir sí, validamos el acuerdo de paz, ¿no? Pero este grupo llamado el Frente Primero es el que no está de acuerdo. ¿Cuáles son las motivaciones? Algunos dicen que son políticas, otros dicen que son económicas. ¿Por qué? Porque si lo ves en una estructura militar, era el siguiente grupo al mando de obtener la dirigencia de la FARC, lo cual le prometía tener mayor poder económico. Entonces, todavía eso es muy complicado de verificar en qué tan estructurada y qué tan unida está la FARC para decir sí, ¿no? Sí, claro, a lo que es la paz o sí a lo que es la ratificación del acuerdo. Ahora, se sabe también que hay un grupo de las FARC que está en la frontera con Perú que no está de acuerdo tampoco con la firma de este tratado, y ahora con lo que va a ocurrir con este acuerdo de paz, ¿cómo ayudaría de alguna manera a combatirlo? De una u otra manera reduce su capacidad de acción, ¿no? En un principio. Entonces eso hace que el ejército sea mucho más eficiente en no solo estar controlando, tratar de contener varios territorios que manejaba la FARC, sino poderlo concentrar en uno específico, ¿no? Lo cual, de una u otra manera, dentro de lo que serían estrategias militares, le daría un mayor poder de táctico, ¿no? Para poder acabar, si se quiere decir, con los remanentes que queden, ¿no? Porque hay que tener presente de que van a haber remanentes, ¿no? Y el problema es que, a pesar de que se está trabajando en un acuerdo de paz que está tratando de generar confianza mutua, ¿no? Lo podemos ver en las encuestas. El no todavía tiene una capacidad fuerte para subir de un 28, un 38, 40% con facilidad. Entonces, la gente, pienso que va a votar por un sí, por la paz, porque es un valor muy amplio y algo que ha sufrido Colombia y lo sabe, ¿no? Pero de todas maneras sí va a haber ciertas resistencias en cómo se va a desarrollar eso, ¿no? Entonces, la implementación va a ser algo clave, ¿no? Y ahí el gobierno tiene que tener bien claro cuáles son las estrategias a defender dentro de un plazo de 6 meses a un año. Porque también ha habido puntos del acuerdo que han generado gran polémica, que con eso vamos a regresar en unos segundos porque tenemos que hacer una brevísima pausa y ya regresamos con más información. Bueno, y sí, esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos, es qué es lo que va a pasar con Colombia, qué es lo que va a pasar con estos guerrilleros de las FARC luego de la firma de este tratado. Vamos a seguir conversando sobre este tema con Juan Carlos Ladines, analista internacional. Bueno, en tu punto de vista, ¿cómo ves qué es lo que podría pasar? ¿Cuánto le tomaría a los colombianos poder asimilar el proceso? Se habla mucho de que ahora ellos tendrían que tener clemencia, ser piadosos con los guerrilleros, que en realidad ha sido un pueblo que ha vivido 52 años de guerra, y asimilar que ahora se tendría que tomar un camino distinto. Bueno, hay que tener presente, esto es una negociación que ha estado desde el 2012, ¿no? Que se mantuvo, si se quiere decir, en secreto, ¿no? Con el apoyo del Papa, con el apoyo, si se quiere decir, de Cuba, ¿no? Como terreno neutro para poder más o menos llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Ya han habido conversaciones previas con víctimas directamente que han ido a hablar con la dirigencia de la FARC, y la FARC ha tenido que pedir unas disculpas institucionales, si se quiere decir, en base a todas las atrocidades que han cometido, ¿no? Ahora, un punto que hay que sí dejar claro es esta diferencia entre perdón, venganza y amnistía, si se quiere decir, que se está ofreciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona le están tratando de generar incentivos a un dirigente o a un militar de las FARC, ¿no? Si se quiere decir, para que se acoja, ¿no? a confesar sus crímenes de manera pública, va a pasar por un juicio, pero recibirá una pena máxima de 8 años. Si es que no se acoge a estos beneficios, pasará a tener lo que impone la ley colombiana, tenemos entendido que es hasta 20 años. Entonces, se está buscando de una u otra manera generar
¿no? las condiciones adecuadas para que la gente voluntariamente se acerque, ¿no? Deje las armas por un lado y por el otro confiese sus crímenes, si se quiere decir, si es que ha cometido uno, puede ser desde elementos operativos, ¿no? Hasta incluso ataques. Entonces, ahí hay todo un tema de discusión, ¿no? Porque no se sabe claro si esto es un beneficio que se les está dando a las FARC, ¿no? ¿Por qué no lo reciben otros grupos como en el ELN, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, ¿no? O por qué no lo recibió el M-19, ¿no? Una experiencia que ya han tenido, ¿no? Lo otro que se discute en el caso colombiano es el acceso a la política, ¿no? Ajá. Ellos voluntariamente están dejando las armas porque se han dado cuenta, o al menos es lo que trata de interpretarse en el acuerdo, de que el discurso, los medios violentos no son una forma de acceder a la política, ¿no? Entonces, la idea de que ellos puedan acceder a 5 escaños, de lo que tengo entendido, en el Congreso, ¿no? También es algo que mucha gente está diciendo, ¿por qué se les está dando con tanta facilidad, ¿no? El que puedan tener una voz política, ¿no? Cuando deberían estar, si se quiere decir, vetados por una manera o por un buen tiempo de ejercer política. Eso de una u otra manera puede ejercer presiones. Hay que tener presente que la FARC ha operado en unas zonas rurales, ¿no? Que vamos a decir, en casi los últimos 20 años no se ha ido mucho de las zonas rurales, ¿no? Y recién cuando la FARC ha comenzado a conquistar mayores terrenos, a aplicar un esquema de territorialidad en especial en zonas de narcotráficos, es ahí donde el gobierno recién ha tratado de reaccionar, ¿no? Un poco tarde. Entonces, espacios políticos tiene. No se puede negar, ¿no? Entonces la idea es ahí darle las posibilidades a que puedan desarrollar campañas, si se quiere decir, ¿no? ¿Cómo se trabajará en eso? ¿Bajo qué limitantes? ¿Quién financia la campaña? ¿Cómo se trabaja en eso? Porque estamos hablando de personas que puede haber en la cabeza, porque son seres humanos que han vivido, han arrastrado años de conflicto donde se habla de más de 6 millones de muertes. Entonces, cambiar ese chip de que ahora van a integrar la política, van a gobernarlos y de pronto los guerrilleros entender que van a tener que dejar las armas, que van a ser movilizados. Entonces, ¿esto cuánto tiempo podría durar? Porque ahora a todos, según lo que se informa, están como que alineados al proceso. Se puede decir que están alineados al proceso, va a depender mucho de la dirigencia de la FARC, hacer entender, si se quiere decir, no solo a la cúpula mayor, sino también a toda la estructura dentro de la FARC, cómo esto los puede beneficiar, ¿no? Por ejemplo, el M-19, como te comentaba, ha tenido en los últimos años a Antonio Navarro Wolf, que fue alcalde, si no me equivoco, de Bogotá, ¿no? Entonces, eso es un proyecto de largo plazo y se tiene que entender. Ahora, ¿ha habido la capacidad de desarrollar una guerra de largo plazo? Sí. Entonces, ¿hay capacidad para desarrollar un proyecto político a largo plazo? En ese caso, también. Todavía hay un problema central, que es cómo se desvincula esto del narcotráfico. Porque en los últimos 20 años no se puede negar que ha habido una simbiosis entre el narcotráfico y la guerrilla colombiana, ¿no? Entonces, si se cortan los fondos del narcotráfico, que son fondos de corto plazo y que son bastante dinero, ¿no? ¿Cómo planteamos para que ellos puedan desarrollar nuevos fondos? Ahí el gobierno, por ejemplo, y otra vez está sujeto a críticas, ¿no? Trata de ver alguna manera de poder financiar, si se quiere decir, a gente que quiera readaptarse a la vida social, ¿no? Claro. Deja las armas y tiene que encontrar un trabajo, porque no puede seguir siendo guerrillero porque ya no tiene el dinero del narcotráfico que le sostiene el rancho, las armas, donde vive y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí todavía, por eso digo, el gobierno tiene que tener un plan de acción de 6 meses a un año en el cual, si se quiere decir, ofrezca las oportunidades adecuadas y las condiciones mínimas, por decirlo de una manera, para que esta persona pueda readaptarse a la vida social, ¿no? Y de ahí, de eso... Ahora, en el acuerdo hay puntos específicos donde habla precisamente de acuerdos económicos a los que se ha llegado, o sea, han sido bien claros. Hay como pensiones mínimas, si se quiere decir, que están tratando de a poder apoyar a esta persona que pueda desarrollar alguna actividad económica, ¿no? Si no desarrolla actividad económica, ¿no? Lamentablemente estamos condenando a esta persona a que pueda presentar un escenario de pobreza, un escenario de pobreza presente otra vez tensiones, ¿no? Y al final lo que puedas tener es un conflicto mucho más recrudecido, ¿no? Ahora, se lee también de muchas críticas sobre el tema de cómo se le ha podido dar la oportunidad a asesinos, a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Y bueno, ante esto el presidente Juan Manuel Santos ha sido bien claro en decir que va a haber sanciones. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar un poco el panorama, no había otra salida. Bueno,
tienes que tener presente que el objetivo mayor es la paz, ¿no? Y en la paz, como un bien, si se quiere decir absoluto, ni siquiera relativo, ¿no? Es algo que de una u otra manera los gobiernos están en la búsqueda, ¿no? Un escenario de paz va a traer beneficios, si se quiere decir, para Latinoamérica. Tengo entendido que el proyecto en promedio de lo que intenta subvencionar el gobierno colombiano de en 5 o 6 años aproximadamente es lo que cuesta un día de guerrilla, ¿no? Entonces, imagínate cuánta plata se está ahorrando en ese sentido. Por el otro lado, también, ya no tienes una estrategia militar tan dispersa y tan abierta, sino mucho más enfocada, si se quiere decir, en grupos específicos, ¿no? Y eso también es un ahorro para el Estado. Entonces, no solo hay un escenario de paz social, sino también un escenario de mejora económica, si se quiere decir, ¿no? Mayores estabilidades, ¿no? Y por eso se han buscado instituciones, si se quiere decir, como el Vaticano, ¿no? Como los presidentes o incluso algunos, si se quiere decir, escritores, ¿no? Personas famosas que apoyen, si se quiere decir, este plebiscito, ¿no? Porque al final lo que se trata es que vivamos en un mundo de paz, ¿no? Es la idea. E incluso también se ha hablado mucho de que este proceso, bueno, somos claros, ¿no? Tiene que ver con el cese al fuego, tiene que dejar las armas, aceptar ciertas condiciones, de los cuales ya estos han sido mencionados, y se ha visto la disposición de ambas partes, pero también se ha analizado el punto de que se tiene que ver que ahora los guerrilleros no vayan a ser víctimas de represalias. ¿Han sido específicos en ese tema en el acuerdo o no? No he visto que hayan sido específicos en los temas de represalias. Lo que sí han pedido es que exista una voluntad expresa de estas personas de confesar sus crímenes, ¿no? Entonces, igual para que no lo, sí para que no lo haga va a haber pena. O sea, claro, sí va a haber una resistencia en el sentido de decir voluntariamente: yo he sido guerrillero y he generado este tipo de torturas. Por eso la reunión con las víctimas, ¿no?, que se desarrolló en La Habana, fue de manera secreta. No se comentó mucho porque tampoco no se quería hacer ni escarnio político de esto, ¿no?, ni tampoco sufrir con el dolor ajeno de las personas. Entonces, tal vez ahí, si se quiere decir, estoy hablando tentativamente, ¿no?, el Ministerio de Justicia tendrá que trabajar algún esquema anónimo, ¿no?, para que voluntariamente exista una mayor confianza de que estas personas puedan ser juzgadas, ¿no? Porque de hecho ya en secreto hay una lista de quienes serían responsables, o sea, la tienen clara. Ya, claro, o sea, lo que ha ocurrido es que la dirigencia ha tenido que verificar en base al número de muertos, el número de atentados, ¿no?, quiénes son los responsables y están dispuestos a cumplir una condena, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué te digo? ¿Qué pasa con alguien de rango menor? Acuérdate, la FARC es un sistema estructural, es un ejército, ¿no? Entonces, esa persona ha sufrirá 1 año de pena, 1 año de condena, 2 a 3 años. Eso lo tiene que determinar el sistema, y lo que se va a hacer es un sistema paralelo aparte, ¿no? Si no confiesas, pasas a un sistema regular donde serás penalizado por 20 años de cárcel, ¿no? Y eso obviamente va a ser mucho más dañino. Perfecto, bueno, le vamos a poner punto final a este tema. Juan Carlos, te invito a acompañarme en el próximo bloque. Tenemos que revisar los titulares porque ahora vamos a hablar de otro hecho importante, sin duda, que tiene que ver con el primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Los titulares, ya regresamos.